En la Torá de esta semana, la Torá habla Vaikra el Moshe, Boreolam lo llama Moshe Rabbenu. Vaikra es un llamado directo, ¿sí? Nada más que Moshe Rabbenu, por anavá, por humildad, no quiso poner que Hashem lo llamó a él. ¿Qué significa Hashem me llama a mí? Se está mandando la parte, no quería. Entonces él quiso escribir Vaikar. Vaikar es de forma casual. Se encontró. Me encontré con Hashem el otro día en la calle, me habló Vaikra. Entonces él quiso poner Vaikar, por ahora no lo dejó. Lo que hizo Moshe Rabbenu, puso Vaikra, la Alef la hizo chiquitita, de una demostración de Anabá. Pero vi que traen los Mefarshim que todas las personas, todos tenemos un llamado de Hashem, que nos llama, ¿sí? Nos llama a cada uno de nosotros. Y está la persona que escucha ese llamado, está el que no. Y a veces cuando nos pasan, nos suceden cosas, tenemos que saber tener esa lectura de lo que nos pasa. ¿Por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué Borja hizo que me suceda tal cosa? Y si la persona no lo entiende, entonces a veces el llamado tiene que ser más directo, ¿sí? Tiene que ser más claro. Bueno, eso es más problemático, porque si nos empiezan a mandar los problemas más de forma enfática, es más complicado. Hay un mayal muy famoso, de que una vez había unos cazadores y vieron que había un zorro. Entonces, cuando él vio que estaba encerrado de todos lados y no tenía dónde escaparse, entonces al zorro se le ocurrió una idea. ¿Cuál era? Porque él dijo, si yo voy a tratar de escaparme, me van a agarrar, me van a hacer jaroces. Entonces, prefiero hacerme el muerto y me hago pasar por muerto y listo. Entonces el zorro le tiraron 2 o 3 balazos, le erraron, el zorro se tiró ahí, tipo, ya está, murió. Bueno, vinieron los cazadores, se acercaron. Uno dice, bueno, ya cazamos un zorro, voy a llevar un souvenir. ¿Qué souvenir? Voy a cortar la cola y la hago para el llaverito. ¿Sí? Está bueno, me lleva el coche. Entonces, bueno, lleva el llaverito. Ahora el zorro se puso a pensar, si yo me muevo, entonces no me da cuenta que estoy vivo, me van a hacer jaroso. Entonces, bueno, prefiero aguantarme que me corten la cola y por lo menos sobrevivir. Entonces se la bancó y de repente vino, le cortaron la cola y listo. Pensó que se iban a ir. Después vino uno y dijo, la verdad estaría bueno tener un diente de zorro, porque es bueno contra el ainará, cosas así. Se pone una cadenita con un diente de zorro, ¿sí? Y bueno, y este se puso a pensar y que hacemos negocio, prefiero vivir antes de perder un diente. Entonces, como colaboró con el silencio, le arrancaron un colmillo y hasta que uno dijo, la verdad, yo quiero hacer un tapete, quiero hacer una alfombra con la piel del zorro. O sea, ahí dijo, no, ahora o nunca. Entonces no le quedó otro al zorro, de repente hay que levantarse y empezó a correr. Corrió, se salvó. Se puso a pensar, qué tonto fui que no empecé a correr antes. Porque me hubiese salvado de la cola, me hubiese salvado del diente. Ahora esto lo perdí. Entonces dicen los jajamim que así también es lo que pasa a veces con la persona. Que a veces nosotros nos damos cuenta tarde y en el medio, hasta que nos dimos cuenta, ¿sí? Nos sucedieron varias cosas. Hay un rab que se llama Rab Asher Kowalski, el rab de Israel, es un darshan muy famoso. Él contó una historia que pasó hace muchos años atrás con su abuelito. Él tenía un abuelo que se llamaba Benjamin Kowalski. ¿Sí? Él vivía en Varsovia. Y este era un hombre que Baruch Hashem, él cuando se casó, había heredado una suma de dinero grande. Y tenía con eso para comprar un departamento, para casarse, etc. Y para vivir unos cuantos años bien. Lo que pasa es que todavía él no tenía que comprar, todavía no tenía dónde invertir. Entonces había un yehudí, que era un yehudí muy Yerei Shamayim, y que era una persona que estaba en negocios. Mucha gente le dejaba dinero a él para invertir, para hacer diferentes tipos de inversiones, y traía muchas ganancias, ¿sí? Le traía muchos rebajín. Entonces él vio que era un hombre que era una persona pudiente, una persona que estaba muy bien ubicado, y aparte que era un hombre así de respeto, una persona de ley, uno honesto. Entonces agarró, invirtió la plata que tenía para que La verdad que en las primeras épocas se ganaba mucha plata, pero después con el tiempo le empezó a ir mal.
empezó a ir mal, un negocio que le salía mal, otro negocio que le salía mal, la gente se empezó a correr la bolilla, que el hombre no le estaba yendo bien los negocios. ¿Qué hace la gente inmediatamente? Empiezan a sacar, y es el efecto dominó, ¿no? Después, los primeros pudieron recuperar la plata, los que vinieron después no pudieron recuperar nada, y el tipo llegó a estar, el inversor, en la bancarrota total, a no tener nada, ser humillado por toda la gente, y el tipo pasó a la aniut total, una pobreza total. Aparte del Shem que le salió, el nombre que le salió en la calle. Pero bueno, el que tiene plata quiere recuperarla y el otro lo perdió. Le mandé cuando... ¿Estás bien? No, para que no me traiga haram. Bueno, como quieras. ¿Está con el audio? Sí, siempre. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. El tipo se fue a bancarrota. Él, Benjamín, que era el abuelo de él, perdió toda la plata, pero se comportó diferente que los demás, porque él dijo, pobre tipo, además, le fue mal, que era un tipo honesto. Y la verdad, hoy en día se tuvieron que mudar, los pibes no tienen comida, no tienen nada, nadie nos tiene alguna mano. Y dijo, si teníamos que perder, fue un Mina Yamai. Es verdad que ahora yo tengo que empezar a remarla toda de vuelta, pero no importa. Entonces él agarró y juntó un poco de tzedakot, le llevó comida, le llevó cajas, así, ropas para los pibes, le consiguió un par de préstamos para que esta persona pueda empezar de vuelta a trabajar de alguna cosa. Y Baruch Hashem, con el tiempo, este hombre empezó a levantar un poquito, se acomodó él, acomodó a su familia. Kowalski se fue a Israel y el otro se quedó ahí en Polonia, se quedó en Varsovia. Pasaron muchos años y la historia siguió, cada uno por su lado. Él fue a Israel, construyó su familia, hijos, nietos, etc. Hasta que un día, falleció. Cuando falleció, después de unos días, apareció en sueño a uno de los hijos de él. El hijo se llamaba Shemuel. Y le dijo, te quiero contar lo que pasó en el cielo cuando yo llegué. Y cuando yo llegué, inmediatamente me llevaron a un salón muy grande, que era el lugar donde estaban haciendo el juicio de la persona de lo que hizo en su vida. Nunca imaginé la exactitud y la precisión que manejan en el cielo de todo lo que uno hace. Increíble. Cada detalle, cada pensamiento, cada acción, todo lo bueno y lo no bueno, pero todo está ahí. Cosas que hasta uno mismo ni se acordaba, pero de repente, mira, esto había pasado tal cosa, que un día vivía por la calle, uno me pidió una de acá, le dio una de acá, y la gente comió, y haciendo todo el heshbon, toda la cuenta. Dijo, al principio empezó a entrar todos los tiempos de estudio, la tefila que uno hizo, el tefilín, y cuando era cosa con sacrificio que valía más, y así esto, y así lo otro, etc. Bueno, ya no había mucho para una persona religiosa. Por otro lado también vinieron los otros, los muchachos, como quien dice, ¿no? Los malos, los morochos. No lo digo yo, el malajim shorim, así trae los malajim blancos, son los malajim que los que se hacen de las mitzvot. Por otro lado son malajim shorim, o sea, no porque el negro está representado, el color, como algo negativo, ¿no? Así está escrito en los libros, no es un invento mío. No me refiero a personas, me refiero a ángeles. Sí. Y vinieron a traer las averot, y cosas así, cosas que hizo mal, etc. Después de un tiempo empezaron a traer también lo que se estudió en Leilui Nishmat. ¿Sí? ¿Qué tal fulano leyó una Mishnah para elevar el alma de esta persona que falleció? Y la Mishnah que estaban estudiando, que también eso sumaba. Hasta que en un momento vino un malaj y dijo que él quiere traer un zehut muy importante, que fue cómo él tomó cuando él había perdido todo ese dinero cuando estaba en Varsovia. Dijo, no solamente que la persona perdió un montón de plata, sino que primero que lo tomó, lo aceptó del cielo, lo que le había mandado, y segundo, que no solamente eso, sino que ayudó a la persona que era de alguna manera el que le había hecho perder todo lo que él tenía. Con ese zehut fue el que inclinó la balanza y lo decretaron para entrar al Gan Eden. ¿Sí?
Esto le decía, después en el sueño, el padre le decía, le contaba al hijo lo que le había sucedido por haber hecho ese batranut, ¿sí? Por eso dicen Jajamín que ahora viene Pesaj. ¿Cómo se llama la noche de Pesaj? El Seder. ¿El Seder qué significa? El orden del día. La verdad que el Seder de Pesaj, de Seder, tiene muy poco, porque uno planea hacer el Seder, pero hay un desorden generalizado, ¿sí? Primero que hay que tomar recostado y ya se te termina mojando toda la camisa, se ensucia con el vino, a los pibes se le caen 200 veces el vino en la mesa. Entonces hubo un año, habrá sido 2012, mi hijo Yaulito tenía 6, 7 años. La cantidad de vasos que tiró esa noche, increíble. Una botella entera más o menos, ¿no? Cada vaso, ¡pum!, tiraba. Cada vaso nos quedó en el recuerdo porque la mesa estaba toda enchastrada de vino. ¿Sí? Pero pasa en todas las casas, ¿no? Yo creo que en todas las casas pasa, y la gente, algunos que se fastidia, y está el que quiere alargar un poco más, el que quiere hacerlo más rápido, y de repente come la matzá, y si la comió esto se come derecho, se te come torcido, y entonces así, ahora se abre la puerta, se cierra la puerta, se canta. De Seder tiene poco. Entonces, ¿cómo explicamos el Seder? Entonces, los Jajamim dicen que el secreto de esto es que Seder se llama porque esta noche, ¿sí?, es la noche donde se trabaja sobre la emuná, donde se trabaja sobre la fe en Borei Olam, que es el que dirige todo el mundo. Cuando la persona acepta y la persona trabaja sobre su fe, hace orden en el cielo. En el cielo se acomodan las cosas. ¿Sí? Como dicen, se alinean los planetas, como dicen en la calle, se acomoda todo. Cuando una persona entiende que todo está decretado del Shamaim, eso lo que va a lograr es alinear a los planetas. Entonces en el cielo se hace un orden. Y cuando hay orden en el cielo, inmediatamente, de forma reflejo, llega hasta acá la tierra. Yo voy a contar un sipur que contó Rab Biderman, lo conté en Shabbat, pero se los quería compartir con ustedes porque la verdad va a ser muy interesante. Es un Maaseh que empezó hace 44 años atrás y terminó hace 2 semanas. Había un muchacho que había ido a estudiar a una yeshiva en Monsey, Estados Unidos, y estudió ahí un tiempo largo, aprendió, etc. Y después de un tiempo se volvió a Eretz Israel. Se puso de novio, y cuando llegó el día del casamiento, había un amigo de él de Estados Unidos que le mandó una carta. Le mandó una carta deseándole, ahora que llegaba el día del casamiento, que tenga, si Dios quiere, que tenga verajá, que tenga éxito, que tenga salud, que le vaya bien en todo lo que le emprenda, que tenga muchos hijos, etc. Una carta de un amigo a otro amigo para el día del casamiento. Bueno, este recibió la carta, muy contento, muy agradecido, etc. Pasó el tiempo, este se casó, hizo su vida, el otro se ve que también se casó, hizo también su vida. El que mandó la carta, después de un largo tiempo, se enfermó, falleció. ¿Ah? Este se enteró que había fallecido el amigo, pasó lo que pasó. Historia, cuando llegó hace 2, 3 semanas atrás, este Yehudí, que era el que estaba en Israel y se había casado y había recibido la carta, limpiando para Pesaj de este año, 2025, entre las cosas que está limpiando aparece la carta de este amigo que ya había fallecido. Y él encuentra la carta, la verdad que a veces cuenta, a veces uno guarda cosas, y todos los pesas terminamos tirando lo que el año pasado quisimos guardar, ¿no? Porque yo ya le dije a mi señora, este año, sin Rahmanut. Es más, quise llevar, si te la oreja porque estaba hablando de los muertos, es más, quise ir a Nadalea a llevar ropa, no me quisieron aceptar. No quieren aceptar. No tenemos lugar, me dijeron yo. Porque yo creo que como yo son 200 personas que llevan 3, 4 bolsas de ropa, que hay ropa realmente está buena. Hay veces que uno se tiene que fijar lo que manda porque es un desastre a veces. Hay gente que te manda ropa que es... Digamos, mi esposa muchas veces, ella a veces recibe de gente que le da las selecciones y reparte a gente que nosotros conocemos. Pero bueno, tampoco estamos recibiendo nosotros, así que quédense tranquilos. Le Maaseh estaba revisando y aparece la carta. Entonces él se puso a pensar, por un lado la quería tirar, pero cuando dijo haram, dijo porque esta gente, por ahí le va a venir bien esa carta. Es una carta del papá que falleció.
se comunica con un hijo del que estaba en Bet Shemesh y le dice, mira, tengo una carta de tu papá que me dio para ir para el casamiento, etcétera. ¿Te interesa la carta? ¿Quieren que se la guarde? Dijo, sí, por favor, guardala porque para nosotros va a ser algo importante. Dijo, bueno, te la guardo. Listo. Este Yehudi viaja a Estados Unidos por un tema de trabajo. Cuando llega a Estados Unidos, abre la valija, está revisando, ¿qué aparece? La carta. ¿Sí? Apareció adentro de la valija. O sea, cosa que no la llevó programada. Tiene la carta ahí y entonces él averigua, dijo, bueno, yo voy a pasar por la ciudad de Monsey donde él vivía, voy a averiguar a ver si hay alguien que conozca a esta gente. Entra un Beta Knesset de Hasidé Vishnitz y le dice, mira, ¿ustedes conocen a esta familia? Le digo, sí, la conocemos. Le digo, ¿te puedo dejar esta carta que es para ellos? Dijo, mira, no hace falta que me la des a mí. Recién acaba de entrar uno de los hijos acá del Admur, se las puedo dar personalmente. Entra, lo encuentra, le dice, mira, yo lo conocí a tu papá, etcétera. Tengo esta carta que él me había dado, se la entrega en mano. Bueno, pasa un día y se comunican con él. Recibe la carta y se la da a un hermano. Dijo, mira lo que tengo. De todo de papá. Cuando el pibe ve la carta, se pone a llorar. Dijo, ¿qué pasó? El más chico de la familia se casaba al día siguiente. El hijo de esta familia se casaba al día siguiente. Y justo ese día, ellos habían ido del Admur para pedir verajá. Le dijo, de casualidad me encontraste porque yo no tenía que estar acá, tengo que estar dando shiur de un lado. Pero estuve acá porque entramos del rab y vos me encontraste. Cuando yo se la di a mi hermano, que era el que se casaba, le dije, mira, esto es una carta que le mandó papá a un amigo de él cuando se casó hace 44 años atrás. El pibe la lee y se pone a llorar. Le dije, mira, te voy a decir la verdad. Digo, yo a papá no lo conocí, en absoluto. Cuando papá falleció, él era, no sé si estaba la madre embarazada o era recién nacido. Nunca lo vi, nunca lo viví, nunca lo conocí, no sé nada. Siempre sé de lo que me cuentan. Cuando llegó la fecha del casamiento, entonces como la costumbre es llevar la invitación al Beta Haim, ¿no? Se pone sobre la matzeba como que invitando a los que no están a participar de la fiesta, del casamiento. Y entonces en ese momento yo le hice tefilá a mi papá y le dije, papá, la verdad yo nunca te conocí. Digo, yo quiero que vos estés, pero quiero que me des una señal que vas a estar. Que vos vas a estar conmigo en este momento. Porque para mí es muy importante que me mandes una señal. Dijo, y como por arte de magia, el otro día me llega una carta que mi papá le escribió a alguien que se casaba, deseándole todos los deseos que estaban escritos en esa carta, y yo la leo firmada por mi papá. Yo digo, es creer o reventar. O sea, él se encargó de que esta carta llegue a mi mano. Dijo, estaba más que emocionado. Y esto es lo que nosotros decimos, que todo tiene un ceder, todo tiene un orden. En el Shamaim, todo tiene un orden. A veces nosotros no entendemos cómo se van uniendo las cosas. Pero todo tiene un orden y todo tiene un momento especial, que son señales específicas que nos mandan del cielo para que la persona tenga una lectura correcta de eso. ¿Sí? Y ayer justo escuchaba, me llamó la atención porque escuchaba que estaban haciendo una entrevista, ayer era el día de Malvinas, y estaban haciendo una entrevista a una de las chicas que trabaja en el Hércules, una de las radios, que hacían logística, llevaban cosas para los soldados y después traían a los heridos, etc. Y ella dijo que en un momento que tuvo mucho miedo fue en un momento que se tenían que subir al avión y regresar a Chubut, no sé dónde era. Y cuando estaban por subir los hicieron bajar, hicieron frenar porque le pidió que vayan a los refugios. Y dijo que cuando ellos fueron a los refugios, dijo, ahí te das cuenta que todos creen en algo. Dijo, porque no había uno que no estaba pronunciando un rezo. Ahora, que a cada uno a quien le reza, no sé, ¿sí? Está el que apunta para lo correcto y el que apunta para donde le sale. Pero todos creemos. Todas las personas creen en algo. Afilo el ateo te jura por Dios. ¿Sí? Te jura por Dios que es ateo. Todos creemos en algo. Ahí hay momentos que la persona tiene que tratar de hacer esa conexión, de conectarse con lo que está pasando arriba. ¿Sí? Tratar de aceptar de que hay un orden, hay una ruta. Y conté otro sipur más,
y con esto voy a terminar hoy, que había en la yeshiva de Or Sameach. Yeshiva de Or Sameach es una yeshiva que tiene en Estados Unidos y también en Israel. Hoy en día la de Israel no sé si sigue funcionando. Sí, y Yeshiva de Or Sameach sigue existiendo. Sí. No, esa es Ella Torah. No, ella se hace, pero está. No, Or Sameach está más lejos, está en Shemuel Naví. La de Shemuel, sí. ¿Sí? Hay muchos chicos americanos, hay una zona, una parte, un sector que de chicos de habla hispana, hay rusos, bueno. Una vez había un chico de Yeshiva Sameach que se empezó a alejar del camino, se empezó a ir, el chico se llamaba Dave, ¿sí? Se empezó a alejar del camino cada vez más, hasta que Mamash casi dejó todo, se fue de ahí, dejó de estudiar, dejó de cumplir, y lo que todavía él lo sostenía un poquito era el Shabbat. Pero él cada vez tenía más tentación de no respetar más Shabbat. Hasta que llegó un Shabbat que fue casi, por decir, la bisagra. Y se hizo viernes a la noche y él tenía muchas ganas de decir, bueno, ya está, enciendo la televisión, me pongo a mirar la tele y terminó, ya está. Si yo ya no cumplo. Entonces antes de hacerlo tenía un poquito de cargo de conciencia. Entonces dijo, mira, Hashem, yo ya hasta acá llegué, me parece. Si vos querés que yo esto lo respete y lo cumpla, mandame una señal. Si no, ya está, hasta acá llegamos. Bueno, se hizo Shabbat, empezó el Shabbat y empezaron a pasar las horas. ¿Sí? Se hacen las 8, 9 de la noche, etc. Y nada, 11 de la noche tenía el control remoto del televisor ahí al lado de la cama y que toca, que no toca, que sí, que eso. Y digo, si yo a las 11 y ya no hice nada, listo, ya está, hasta acá llegué. Se hacen las 11 de la noche, se cansa y enciende el televisor. Shabbat. Y aparece justo en el canal que estaba mirando una entrevista de un conductor de televisión, David Letterman, ¿sí? Es un conductor conocido. Si lo van a buscar, lo van a ver que lo conocen físicamente, es desconocido. Es un conductor que hace entrevistas a gente, etc. Yehudi inclusive. Este David Letterman le está haciendo una entrevista a un pibe israelí. ¿Sí? Hablando de diferentes cosas, no sé, a qué se dedicaba, etc. El pibe se pone a mirar la entrevista. Y en un momento dijo, es una cosa, vos sos hebreo, le dice el conductor al chico. El chico dijo, si yo soy hebreo, ¿puedes decir algo en hebreo para todos? Le dijo, Shabbat Shalom, Dave. Le dijo. Así le dijo el chico al comediante, al conductor, y él se llamaba Dave. Dijo, pero yo justo en el momento que encendí la televisión, el Boreá me mandó a decir, Shabbat Shalom, Dave, hoy es Shabbat. Dijo, en ese momento soltó control, no tocó más y vio como que Mamash era un mensaje directamente para él. Agarró el pibe, no tocó más, empezó a respetar Shabbat y de a poquito empezó otra vez a regresar. Lo dijimos la semana pasada, lo hicimos esta semana. Hay un llamado permanente. Y Behemet, la Gemara dice que Bat Kol Yotzet Me'ar Joreb, siempre sale un Bat Kol. Bat Kol es una luz del cielo, un sonido, un llamado del cielo. Y que dice diferentes cosas. El Bat Kol dice tal cosa, y nosotros no escuchamos ese llamado. No escuchamos porque no atendemos. Pero si una persona va a poner atención, uno va a ver todos los llamados que la persona tiene. A veces es un llamado de cosas que pasan a veces más lejano. Cuando la persona no lo sabe, no tiene una lectura clara de eso, lo harán, a veces ese llamado trata de ser más claro. Y por eso en las mitzvot, todo lo que tiene que ver con Sahar Beonesh, con el pago y castigo de la persona en la vida, se dicen los Jajamim que es todo midah keneged midah. ¿Qué es midah keneged midah? Vamos a ver lo que se llama el ojo por ojo. ¿Sí? Hasbe Shalom, lo alenu, si una persona se comporta mal, por decir, ¿no? Con la vista, Boreo Alam a veces le llama la atención con la vista y así sucesivamente con todo lo que pasa en el cuerpo de la persona, ¿no? Y no solamente con el cuerpo, sino también con los bienes y con todo. Entonces, ¿por qué es mitad que es mitad? ¿Por qué Boreo hace que las cosas vengan por el ojo por ojo? Porque lo que Hashem quiere es que la persona reflexione en aquello que hizo mal. Ahora, si yo no entiendo a qué se refiere, ¿sí? Y entonces, ¿cómo yo puedo reparar aquello que está mal? ¿Cómo sé? Te vamos a suponer, si yo me compré un coche, una coupé, ¿sí? La coupé fuego, ¿se acuerdan de la coupé fuego? La coche, esos eran coches, en serio. ¿Sí? Te compran una coupé y dice, mira, Ulay es un coche, nosotros siempre con mi esposa que es un coche de egoístas.
Y porque no puede llevar a nadie. Claro. No puede llevar a nadie. Sí, lo lindo es llevar a gente, no puede subir a gente, que vas a un lado, escuchame, hay lugar, sí, subite, falta el vamos, el casamiento. Cada coche para soltero. Coche de levante. Claro. ¿Sí? Yo puedo usar descapotable porque igual no me despeino, así que no tengo problema. Además, si a la persona le pasa algo con el coche, dice, bueno, escúchame, ¿qué estoy haciendo mal con el coche yo para que me haya pasado algo con el coche? Es más fácil para entender lo que a la persona le sucede. Y así sucesivamente. Pues había un ejemplo, más allá de esto pasó, de que había una mujer que le habían ofrecido para su hija, un chico que era mamá, muy buen pibe, muy educado, muy respetuoso, el pibe sabía de todo, pero tenía un problema, que era rengo. Y la madre, la mamá de la chica, de forma media despreciable, dijo, yo no quiero el rengo, no quiero un yerno rengo, no quiero rengo así, no. Y lo rechazó el shidduch. Después de un tiempo, una vez en la mañana antes de tefilá, y el marido le pidió que le haga un café con leche. La mujer estaba trayendo café con leche, se tropezó ella, ¿sí? Se partió la pierna y quedó renga. Entonces, la mujer le dijo al marido, dijo, ¿sabes por qué pasó esto? Le dijo, porque vos tomás café con leche antes de tefilá. Le dijo, si vos no tomarías café con leche antes de tefilá, no hubiese pasado. Entonces, ¿qué vemos? La lectura que tuvo torcida, porque vos lo llamaste rengo al tipo y terminaste renga. Eso sería un poco más natural para comprender, ¿no? Y así sucede. Bueno, cuando el ojo por ojo lo que hace es que vos puedas leer por dónde viene la cosa. Que vos puedas entender por dónde viene la cosa. Por eso Hashem lo hace de esta manera. Para que la persona pueda reflexionar y pueda decir, me pasó esto, evidentemente viene por acá. ¿Está bien? Entonces, si a la persona le sucede algo con el dinero, dice, ¿qué hice yo mal con el dinero para que del cielo me hayan mandado tal cosa? Si le pasa algo, por ejemplo, en la salud de algún miembro, ¿qué hice mal con esto? ¿Para qué? Y a veces es más fácil. Si bien hoy en día no estamos en el nivel de poder tener una lectura precisa de las cosas, pero de alguna manera ¿sí? va guiando y va marcando. Esto es escuchar el llamado del Shammai. ¿Sí? Borolam siempre manda un llamado, siempre se va comunicando con nosotros de alguna manera, solamente lo que tenemos que hacer ¿sí? es encender el Wi-Fi, o como en el caso que no tenga Wi-Fi, los datos móviles. ¿Sí? Pero si la persona está desconectado, no tiene conexión, no sabe lo que le quieren decir, y este es todo el secreto del mes de Nisan. ¿Sí? El mes de Nisan viene de Nisayón. La persona que supera el Nisayón de entender por qué Hashem le manda las cosas, el Nisayón trae Nisim, trae milagros. ¿Sí? Que es el juego de palabras. ¿Sí? La palabra Nisan puede venir o de Nes, de milagro, o puede también la palabra Nisayón. También Nes es, por decir, el asta mayor del barco, ¿sí? Que sería, por decir, ¿cómo se llama? La vela. El mástil, ¿sí? Que también es como el estandarte, donde la persona se identifica. Esto es lo que vamos a empezar, a veces hacemos llegar pesas, traten de estar en familia, traten de participar con los chicos, que los chicos puedan participar, puedan contar, y que nosotros también les podamos contar a ellos. Porque esa imagen que a los chicos les queda del Seder, ¿sí? 10 años, 20 años, 30, 40, 50 años, a la persona le queda grabado en la mente el Seder de Pesaj. Yo tengo mamás de ir a la casa de mi abuela, en la calle Gaona y Argerich, ¿sí? En el pasaje del fondo, en la casa de mi tío Marcos Alay Mayaló, que acá en Morón y Argerich. De años y años en el Seder de Pesaj en esos lugares, que era la Girsa de Yankuta, significa lo que nosotros mamamos en nuestra infancia. Yo creo que todos tenemos ¿sí? ese recuerdo de nuestra infancia, y eso es lo que tenemos que dar a los chicos. Que ellos también tengan ese recuerdo bonito, lindo, de la matzá, de los kosot, de contar la gadá, cada uno en su nivel, cada uno en lo que está capacitado. Sí, Baruch Hashem, hoy en día hay un montón de alternativas, de libros, de fonética, de español, con explicaciones para que uno pueda transmitir, con dibujos, cosas que los chicos puedan vivenciarla. Eso es ideal para transmitirle a ellos esa emuná, que de ahí se va a abastecer para todo el año. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.